Catequesis del Papa Francisco sobre la vejez. Número 4. La despedida y la herencia. Memoria y testimonio. Dada el miércoles 23 de marzo de 2022. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la Biblia, el pasaje de la muerte del viejo Moisés está precedido por su testamento espiritual llamado Cántico de Moisés. Este cántico es en primer lugar una bellísima confesión de fe y dice así: porque voy a aclamar el nombre de Yahvé, ensalzad a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia. Es Dios de lealtad, no de perfidia, es justo y recto. Pero también es memoria de la historia vivida con Dios, de las aventuras del pueblo que se ha formado a partir de la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por tanto, Moisés recuerda también las amarguras y las desilusiones del mismo Dios, su fidelidad puesta continuamente a prueba por la infidelidad de su pueblo. El Dios fiel y la respuesta del pueblo infiel, como si el pueblo quisiera poner a prueba la fidelidad de Dios. Y Él permanece siempre fiel, cerca de su pueblo. Este es precisamente el núcleo del Cántico de Moisés, la fidelidad de Dios que nos acompaña durante toda la vida. Cuando Moisés pronuncia esta confesión de fe, está en el umbral de la tierra prometida y también de su despedida de la vida. Tenía 120 años, señala la narración, pero no se había apagado su ojo. Esa capacidad de ver realmente y también ver simbólicamente como tienen los ancianos, que saben ver las cosas, el significado más profundo de las cosas. La vitalidad de su mirada es un don valioso. Le consiente transmitir la herencia de su larga experiencia de vida y de fe con la lucidez necesaria. Moisés ve la historia y transmite la historia. Los ancianos ven la historia y transmiten la historia. Una vejez a la cual le es concedida esta lucidez es un don valioso para la próxima generación. La escucha personal y directa del pasaje de la historia de fe vivida, con todos sus altibajos, es insustituible. Leerla en los libros, verla en las películas, consultarla en internet, aunque sea útil, nunca será lo mismo. Esta transmisión, que es la auténtica tradición, la transmisión concreta del anciano al joven, esta transmisión le falta mucho hoy y cada vez más a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque esta civilización nueva tiene la idea de que los ancianos son material de descarte. Los ancianos deben ser descartados. Esto es una brutalidad. No, no es así. La narración directa de persona a persona tiene tonos y modos de comunicación que ningún otro medio puede sustituir. Un anciano que ha vivido mucho y obtiene el don de un lúcido y apasionado testimonio de su historia es una bendición insustituible. ¿Somos capaces de reconocer y de honrar este don de los ancianos? La transmisión de la fe y del sentido de la vida sigue hoy este camino de escucha de los ancianos. Yo puedo dar un testimonio personal. El odio y la rabia contra la guerra yo lo aprendí de mi abuelo que combatió en el Piave en 1914. Él me transmitió esta rabia a la guerra porque me contó los sufrimientos de una guerra. Y esto no se aprende ni en los libros ni de otra manera. Se aprende así, transmitiéndola de abuelos a nietos. Y esto es insustituible. La transmisión de la experiencia de vida de los abuelos a los nietos. Lamentablemente, hoy esto no es así, y se piensa que los abuelos sean material de descarte. No,
son la memoria viva de un pueblo, y los jóvenes y los niños deben escuchar a los abuelos. En nuestra cultura, tan políticamente correcta, este camino resulta obstaculizado de varias formas. En la familia, en la sociedad, en la misma comunidad cristiana. Hay quien propone incluso abolir la enseñanza de la historia, como una información superflua sobre mundos que ya no son actuales, que quita recursos al conocimiento del presente, como si nosotros hubiéramos nacido ayer. A la transmisión de la fe, por otro lado, le falta a menudo la pasión propia de una historia vivida. Transmitir la fe no es decir las cosas bla, bla, bla. Es contar la experiencia de fe. Y entonces difícilmente puede atraer a elegir el amor para siempre, la fidelidad a la palabra dada, la perseverancia en la entrega, la compasión por los rostros heridos y abatidos. Ciertamente, las historias de la vida deben ser transformadas en testimonio, y el testimonio debe ser leal. No es ciertamente leal la ideología que doblega la historia a los propios esquemas. No es leal la propaganda, que adapta la historia a la promoción del propio grupo. No es leal hacer de la historia un tribunal en el que se condena todo el pasado y se desalienta todo futuro. Ser leal es contar la historia como es, y solamente la puede contar bien quien la ha vivido. Por esto, es muy importante escuchar a los ancianos, escuchar a los abuelos. Es importante que los niños hablen con ellos. Los mismos evangelios cuentan honestamente la historia bendita de Jesús sin esconder los errores, las incomprensiones e incluso las traiciones de sus discípulos. Esta es la historia, es la verdad. Esto es testimonio. Este es el don de la memoria que los ancianos de la Iglesia transmiten desde el inicio, pasándolo de mano en mano a la próxima generación. Nos hará bien preguntarnos, ¿cuánto valoramos esta forma de transmitir la fe, de pasar el testigo entre los ancianos de la comunidad y los jóvenes que se abren al futuro? Y aquí me viene a la mente algo que he dicho muchas veces, pero quisiera repetirlo. ¿Cómo se transmite la fe? Aquí hay un libro, estúdialo. No, así no se puede transmitir la fe. La fe se transmite en dialecto, es decir, en el habla familiar, entre abuelos y nietos, entre padres y nietos. La fe se transmite siempre en dialecto, en ese dialecto familiar y vivencial aprendido a lo largo de los años. Por eso es muy importante el diálogo en una familia, el diálogo de los niños con los abuelos, que son aquellos que tienen la sabiduría de la fe. A veces reflexiono sobre esta extraña anomalía. El catecismo de la iniciación cristiana bebe hoy generosamente en la palabra de Dios y transmite información precisa sobre los dogmas, sobre la moral de la fe y los sacramentos. A menudo falta, sin embargo, un conocimiento de la Iglesia que nazca de la escucha y del testimonio de la historia real de la fe y de la vida de la comunidad eclesial desde el inicio hasta nuestros días. De niños se aprende la palabra de Dios en las aulas del catecismo, pero la Iglesia se aprende de jóvenes en las aulas escolares y en los medios de comunicación de la información global. La narración de la historia de fe debería ser como el cántico de Moisés, como el testimonio de los evangelios y de los hechos de los apóstoles, es decir, una historia capaz de recordar con emoción la bendición de Dios y con lealtad nuestras faltas. Sería bonito que en los itinerarios de catequesis existiera desde el principio también la costumbre de escuchar, de la experiencia vivida de los ancianos, la lúcida confesión de las bendiciones recibidas por Dios que debemos custodiar,
y el leal testimonio de nuestras faltas de fidelidad que debemos reparar y corregir. Los ancianos entran en la tierra prometida que Dios desea para toda generación cuando ofrecen a los jóvenes la bella iniciación de su testimonio y transmiten la historia de la fe en dialecto, ese dialecto familiar, ese dialecto que pasa de los ancianos a los jóvenes. Entonces, guiados por el Señor Jesús, ancianos y jóvenes entran juntos en su reino de vida y de amor. Pero todos juntos, todos en familia, con este tesoro grande que es la fe transmitida en dialecto.